Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a este decimosexto episodio de la segunda temporada de nuestro podcast Escépticos del Más Acá, producido por la Asociación Escéptica de Chile. En esta ocasión nos acompañan Roberto Briger y Cristian Aguirre. ¿Qué tal, muchachos? Hola Luis, mucho gusto. Hola amigos, ¿qué tal? Una vez más. Hola Luis, buenas noches. Un gusto estar acá de nuevo. Saludos a todos nuestros auditores y que tengamos un entretenido programa muy escéptico. Bueno, y nunca falta sobre qué aplicar ese escepticismo, y así es como en este último tiempo, diríamos ¿cuánto ya? Hace unas 2 o 3 semanas, que hemos o han venido siendo publicadas una serie de revelaciones del Pentágono, la Fuerza Aérea Estadounidense, sobre avistamientos de lo que ellos llaman objetos voladores no identificados y algunos tanto así que lo llaman derechamente extraterrestres. ¿Qué nos podrías contar de esto, Roberto? Claro, mira, ha habido varios casos, aunque vamos a centrarnos en uno que es bastante entretenido, eh, que se empezó a ventilar hace un par de meses en realidad, luego de una filtración de un video que tenía en su poder, el Pentágono estaba ahí estudiándolo, por parte de un documentalista norteamericano que se llama Jeremy Corbell. Documentalista, se dice, digamos, es como un youtuber un poco más sofisticado que hace videos en general relacionados con el tema ovni, ¿no? Los UFO y vamos a todos invadir al área 54 y todas esas cosas. Y este video era un video que había sido filmado efectivamente por un navío destructor de la Armada de Estados Unidos, por ahí por julio del 2019. Y lo tenían guardado o evaluándolo, no sé si primero los de la Marina, después los del Pentágono. Hay una entidad en particular que fue creada para con este fin, digamos, que es la UAPTF, ¿ah? Que es el grupo de trabajo, la Task Force de fenómenos aéreos o aeroespaciales no identificados, ¿ah? Que tiene por lo demás un paralelo acá en Chile. ¿Ah? La Fuerza Aérea acá de Chile tiene una similar, que es un grupo de estudio de fenómenos El CFA, aeroespaciales, el CFA, sí, sí. no Centro de Estudio identificado. de Fenómenos Aéreos Anómalos. Exacto, exacto. Y que además fue anterior a esta UAPTF de los gringos, parece. ¿Ah? Fue medio pionera. Y bueno, resulta que este video lo lideró hace un par de meses y es un video en que está filmado con estas cámaras de visión nocturna en que se ven unas lucecitas con formas de triángulos. Ahí hablaban de pirámides. Es más de una, son dos o tres. Es un video relativamente corto. Y claro, poco después de que ese video se filtró, apareció el Pentágono diciendo que efectivamente el video era real. ¿Ah? Entonces ahí toda la comunidad de los fanáticos de los ovnis y las naves espaciales están muy entusiastas con esto, diciendo, mira, estos tienen que ser naves espaciales, mira la forma que tienen y cómo se mueven. Y además el Pentágono dijo que este video es real. Bueno, en verdad lo que el Pentágono quería decir es que realmente era un video que efectivamente había sido tomado por alguien de la Armada, no era más que eso. No están emitiendo una opinión al respecto, diciendo que fueran naves espaciales. Y poquito después de que se liberó, varias personas al tiro empezaron a desmitificarlo. ¿Ah? Quizás el más interesante o el que mejor hace estas cosas es uno que se llama Mick West, que es otro norteamericano que es un escéptico, que tiene un sitio de escepticismo y que se centra bastante en esto de los fenómenos aeroespaciales porque parece que tiene una cierta experiencia previa al respecto. Y bueno, eh, hizo un video explicativo sumamente persuasivo en que explica que esto es un efecto bokeh. Ahí aprendí lo que era el efecto bokeh, que se refiere a un efecto de desenfoque eh, en el que objetos que emiten una luz propia se ven con la forma que tiene el obturador. Y típicos circulitos de luz medio desenfocados que se ven en algunas fotos nocturnas, que pueden aparecer por motivos, digamos, azarosos, aunque uno puede producirlo también si uno es un artista de la fotografía. El bokeh es un concepto japonés en su origen, y que se refiere a desenfocado, pero con una cierta cualidad estética. Entonces, si el obturador no es redondo, que es lo más usual, sino que tiene forma, por decirte, de un octógono, estas lucecitas, esta lucecita o elementos Ojo, que emiten luz, el ¿m? diafragma. El diafragma. ¿Qué dije yo? ¿Obturador? Sí. Bueno, el diafragma.
aparece con forma de octógono. Y en este caso, lo que explicaba es que hay cámaras que efectivamente tienen un diafragma que tiene una forma triangular. Me parece que son menos comunes, pero existen. Eh, y él muestra algunas imágenes, digamos, de cómo se ven estas lucecitas con este efecto de desenfoque con diafragmas triangulares, y en realidad se ven exactamente de la misma manera. La única pregunta que se hacía a medio camino es si acaso existían cámaras de visión nocturna que tuviesen diafragmas triangulares, y entre medio encontró una y la muestra ahí en el video, y bueno, las imágenes se ven exactamente iguales. Entonces, para más remate, esos objetos que estaban ahí a esa hora perfectamente podían tratarse de aviones que circulaban por el área. Así es que, bueno, desmitificado el asunto. Recordé que este mismo personaje, Mick West, había desmitificado un ovni o un fenómeno aeroespacial anómalo de acá de Chile hace unos años. Lo comentamos en el otro podcast que tenemos del Poder de la Duda en su momento, y que había salido una exclusiva de la historia en el Huffington Post. Y al igual que ocurrió en esta oportunidad, este es genial, desmitificó el video creo que 24 o 48 horas después, o sea, sumamente rápido. ¿Eh? Eh, Así es que, bueno, eso es lo que tengo por decir, digamos. Él escribió un libro, este personaje Mick West, respecto a las conspiraciones, que le interesan mucho, el tema de los contrails, por ejemplo, eh, eh, y que se llama Escaping the Rabbit Hole, ¿ah? Escapando el agujero de conejo, y habla de varias conspiraciones eh, famosas o conspiranoias famosas, y cómo desmitificarlas, digamos, y cómo enfrentarlas. Así que fue publicado en 2018 y encontré interesante mencionárselo a los auditores. Yo por mi parte lo voy a buscar. ¿Qué opinan de esto, chiquillos? Bueno, lamentablemente siguen sin haber extraterrestres, pues, digamos. Em, yo de muy chico, lo único que quería es que hubieran extraterrestres. ¿Y cuál fue mi decepción cuando fui creciendo, digamos, en el colegio? Un profe de física, qué sé yo, después uno sale del colegio y uno se da cuenta que si es que hubiera otra civilización u otras civilizaciones en el universo, están tan solos como nosotros. Eh, Decepcionante. Qué ganas de que nos vengan a salvar, pero la porfea realidad, digamos. Las distancias espaciales y temporales son abismales, po, ¿eh? Son tremendas de grandes. O sea, aún si hubiesen otras civilizaciones inteligentes que podría haberlas habido, eh, están realmente muy distantes en el espacio y en el tiempo. Piensa que un universo de 13.800 millones de años podrían haber habido civilizaciones inteligentes, y que eventualmente, no sé, un ser humano hoy pudiese hacer arqueología de civilizaciones extraterrestres, sería también muy interesante, pero bueno, ahí están las otras distancias espaciales que son insalvables. Justamente Bueno, al respecto, dale, ese, da- Cristian. ese dato es el más clave, digamos. Cuando uno mira, cuando uno no sabe nada de este tema y es un nerd que le gusta la ciencia ficción, dice, chuta, las naves espaciales. Aparte que es muy decepcionante el desarrollo de la cohetería, digamos. Las naves, tremendo aparato para llevar una capsulita chica. En cambio, una nave de estos UFOs, digamos, que puede violar las leyes de la física que conocemos nosotros, porque no sabemos todo lo que hay que saber, es muy atractivo. Pero cuando uno aprende que toda la astronomía se basa en ver cosas que ya sucedieron y que sucedieron hace una cantidad de años que escapan a nuestra capacidad de entender esas magnitudes, uno se da cuenta que es como triste el programa en términos de la posibilidad de encontrar amigos, digamos. Claro, porque, bueno, tenemos como varios puntos, porque eventualmente podría ser, ¿sí? ¿Qué pasa si de repente llega alguien, por último por casualidad, ¿cierto? Sería una casualidad extremadamente baja, y no es que digamos que sea baja porque creamos o queramos que sea baja, sino porque el espacio es realmente inconmensurablemente grande, ¿cierto? Es tan difícil moverse que hasta a la luz le cuesta, ¿cierto? Eh, pero volviendo un poco al punto este de cuál sería la evidencia que podría convencernos de algún tipo de avistamiento, quería también aprovechar de hacer un par de menciones. Lo primero es que, como tú dijiste, Roberto, los vuelos están mapeados. Tú puedes ver ahí vamos a dejar un enlace, aquí está viendo flightradar24.com, hay varios más. Tú puedes ver en tiempo real la ubicación de cada avión que está volando en el mundo, ¿sí? Ya sea porque están conectados directo a tierra o bueno, yo con el tiempo lo fui aprendiendo, al comienzo tampoco sabía que, claro, un avión en el aire aparentemente tiene
plena libertad para volar por donde se le antoje. Sin embargo, primero por un tema de eficiencia, no te interesa alargar demasiado el viaje y cualquier desvío que tú hagas que no sea, no la línea recta, que la línea recta es el punto más corto en el plano, entre dos puntos, sino que por la línea geodésica, que es la que da la vuelta más corta por la Tierra para llegar de un punto a otro, dado que la Tierra, hasta donde sabemos, es redonda, ¿cierto? Eh, entonces no se quieren desviar de ahí. Entonces incluso aun cuando puedan volar por donde quieran, por un tema de eficiencia, apuntan, y aquí cada minuto de vuelo hace diferencia en buena cantidad de tiempo de combustible personal y desgaste de maquinaria. Entonces, no es broma. Quieren irse derechitos, ¿sí? Y lo otro es que cuando van a volar, y sobre todo cuando llegan a zonas que empiezan a juntarse muchos vuelos, los países desarrollados son mucho más críticos, tienes muchos vuelos coincidentes y pasan relativamente cerca. Entonces hay ciertos tiempos que se reducen a través de la velocidad en espacios de seguridad para mantener distancia entre un avión y otro, de modo que no se atochen cuando estén llegando a los aeropuertos y pueda aterrizar en una pista que esté libre porque el otro ya se fue. ¿Sí? Y cuando se están acercando, incluso que podría llegar a ocurrir que choquen en el aire. Entonces, eso se evita asignando autopistas mentales o virtuales en el aire. Entonces tú dices, ya tú vas a ir de aquí hasta allá, eso se negocia, se autoriza, se planifica, se comunica y como está planificado después se sigue. Entonces incluso en aquellas zonas donde no hay conectividad, dado el plan de vuelo y la hora del último contacto, se extrapola linealmente hacia a dónde puede estar, salvo turbulencia. ¿Okay? Entonces siempre que Oye, hay... eso, Luis, eso te iba a ¿Sí? preguntar, ¿ah? Estos mapeos de todos los aviones que están circulando por el mundo en tiempo real, ¿hacen referencia a dónde están realmente en tiempo real o dónde Sí, deberían estar de acuerdo al plan de vuelo? de ambos, de ambos. Sí. Porque los satélites por lo menos es donde deberían estar, pues hasta donde yo sé. No, es Salvo que hay que un tengáis problema. radares fabulosos como, no sé, como unos militares. Pues lo que nos eh, pasó con el famoso satélite esta segunda etapa, digamos, del cohete chino que iba a caer. No sé si ustedes lo siguieron en alguna parte del mundo, que venía precipitándose descontroladamente y nadie sabía realmente dónde estaba, sino que todos sabían por dónde tenía que estar yendo. Sí, en el caso de los aviones, lo habitual es que vayan o que interpolen por donde deberían estar. Eso es lo habitual. Porque, curiosamente, hay muchas zonas que, sobre todo cuando viajan viajes que son interoceánicos o por selva muy grande, en que el avión está realmente incomunicado. ¿Ya? Claro. Los más nuevos tienen internet satelital, incluso los pasajeros que pagan lo que cobren estos gallos, pueden navegar por internet de esa forma. Pero lo habitual es que estén incomunicados y cuando ocurren estos accidentes ustedes verán, que siempre salen a buscarlos, para encontrar a ver dónde están. Y claro, porque bueno, en particular tienen el accidente y cuando tienen los accidentes no están donde tendrían que haber estado, ¿sí? Entonces tienen que estimar y cuándo tendría que haber llegado a puerto, cuándo tendría que haberse visto, en qué lugar, en zonas donde hay gente, y en la mitad del océano generalmente no. Entonces, y por eso después dicen ya, bueno, según cuánto combustible tiene de capacidad, con cuánto estaba lleno, todo eso te queda en bitácoras cuando parte. Los tipos saben hasta dónde llega, y por eso saben que pues, si después de tantas horas no ha llegado, ya es imposible que llegue porque ya está sin combustible. Y esa cuestión se calcula con minutos de precisión, ¿sí? Pero sí, generalmente están incomunicados, así que son en base a los planes de vuelo. Pero hay sitios que hacen ese trabajo por uno y te dan dónde está el avión y generalmente los aviones no se andan cayendo, no se andan desviando. E incluso cuando son desviados, son comunicados, son actualizados y el sitio los sigue mostrando como corresponde. Entonces, de todas formas, para todos los efectos prácticos, salvo situaciones accidentales muy excepcionales, cuando aparezcan avistamientos de cualquier cosa, ustedes lo primero que pueden hacer es ir a mirar estos sitios web, pueden retroceder en el tiempo y saber, bueno, qué aviones había en aquel lugar en el momento en que dijeron que se vio el avistamiento, y ahí va a aparecer el avión. ¿Ya? Ese es un tema. Lo otro, y esto yo conversando con gente con cierta cercanía al mundo aéreo, eh, es que, no obstante, también existen vuelos no comunicados, o sea, no avisados, no planificados. Y eso es, pucha, no sé si me estoy metiendo el lío con lo que lo estoy diciendo, pero Otro ovni más. es que, claro, un ovni, pero que en realidad son, en el caso de Chile, militares chilenos que lisa y llanamente
se saltan todo protocolo, vuelan como se les antoja, aterrizan, salen a la hora que se les antoja, del aeropuerto que se les antoja y aterrizan donde se les antoja. Y el que sabe, sabe. Y bueno, como en general no tenemos tanto tráfico aéreo, siempre hay alguna ventana donde se puede aterrizar de todas formas y no pasa a mayores, pero ha habido situaciones complejas. Es todo un cuento ahí de que la aeronáutica militar a veces entra en conflicto con la aeronáutica civil. ¿Quería decir, Roberto, quizás? No, Cristian De primero. holura de Yo país me quiero meter a chiquitito. escuchar, pero el primero. ¿Mm? No, mira, es que yo tengo que ser escéptico de lo que tú nos estás diciendo, Luis. ¿Y qué pasa con los vuelos que, o sea, cuando un país tiene un conflicto geopolítico con otro y quiere, por ejemplo, ir a espiar, va a informar, digamos, por dónde va a ir a espiar, ¿te fijas? Entonces, yo creo que los amigos en las casas se podrían estar preguntando, sí, claro, Luis, pero lo que pasa es que estos son ovnis, digamos. Los ovnis no van a informarle a estos sitios web o a los radares o a las organizaciones que se dediquen al rastreo por dónde van a pasar. Claro, Entonces, pero esto es aeronáutica civil, ¿ya? Entonces, por un tema de parsimonía, lo primero, que si estás viendo una cuestión que está brillando de arriba tuyo de tu cabeza con unas lucecitas intermitentes, y tú vas y miras el mapa y ves que hay un vuelo que está pasando justo en esa dirección arriba de tu cabeza, o sea, antes de empezar a considerar que sea un extraterrestre, posiblemente lo primero que habría que considerar y tratar de descartar si es que no fuera el caso, es que sea lisa y llanamente un avión comercial, ¿ya? Entonces, eso Obvio. es lo que se refiere a aeronáutica civil. La aeronáutica militar es otro cuento, y lo que yo decía es que, claro, en tiempos de guerra, yo te creo que los militares no van a estar avisando por dónde van a estar volando, pero lo que yo estoy describiendo es que ocurre en tiempos de paz, entremezclado con aeródromos y aeropuertos que son civiles, ¿ya? Y en ese contexto, ese tipo de vuelos no tiene las características de un vuelo de guerra, ¿ya? Entonces también debería ser planificado, y de hecho, cuando cumplen con el protocolo lo hacen, ¿sí? Lo cual da cuenta de que ni siquiera es que sea algo que no existe, sino que normalmente lo hacen, pero a veces no lo hacen. A mí me llaman la atención dos cosas respecto a de estos fenómenos aéreos inexplicados que, con estos videos que salen de tanto en vez, ¿no es cierto? Están, no sé, liberados, que habían estado guardados siendo investigados por alguien. El, el primer asunto es que cuando aparecen, siempre aparece un buen lote, digamos, de individuos, una especie de feligresía del fenómeno UFO inmediatamente a confirmar todas sus creencias respecto a los ovnis. Sí, porque hay un sesgo de confirmación evidente, pues, quieren ver ovnis o quieren ver naves espaciales y extraterrestres, están un poco enamorados por la idea, y yo creo que esa idea, esa noción, eh, obviamente que obscurece un poco el razonamiento. Es más difícil si tú realmente con todo tu corazón querés ver esas naves espaciales que te pongáis a pensar más detenidamente si acaso es un avión y por qué motivo eso podría verse como un triángulo qué sé yo, en el video que estamos viendo, o como una pirámide, ¿no es cierto? Eh, lo otro que me llama la atención es que supuestos expertos en fenómenos aeroespaciales, digamos, o en aviones, gente de la Armada, parecía ser que a veces está más distinguir este tipo de fenómenos que a otros expertos en fotografías más escépticos. No sé exactamente qué pasó con este último, parece que no hubo un comunicado de parte como de este UAPTF, o por lo menos no que yo esté enterado. Pero en el caso del chileno, el CFA estuvo como 2 años en evaluaciones que tienen que haber sido reuniones más a lo lejos. Y finalmente la resolución del equipo, ¿ah? Fue que no sabemos qué es lo que es, no sabemos qué es lo que es. Y este otro personaje descubrió el tiro que aviones habían sido desde el computador de su casa. ¿no? Entonces, fuera de la expertise técnica que uno esperaría que estos comités deberían tener, pues, para tener una cierta competencia en el asunto, yo creo que el tema de actitud escéptica a la base, que te ayuda a partir de una mejor base para analizar racionalmente lo que estás viendo y ver cada elemento, cada evidencia, poder mesurarla en su propio mérito. La expertise te podrá ayudar a reconocer los patrones, pues como el experto en fotografía ve esta desenfoque y dice esto es un bokeh. ¿eh? Eso. Cristian, ¿tú ibas a decir algo? sí, mira, yo creo que ese punto que tú tocaste es muy interesante. ¿Cómo es que gente que se supone es experta, que está dedicada a esto en un comité, en un panel, no es capaz de identificar algo tan obvio que un experto de afuera viene y en 2 horas lo identifica? Yo creo que lo que aquí está pasando es que se requiere de movimiento, no es solamente, ojo, es importante,
sí, de todas maneras, el escepticismo y la actitud escéptica. Pero no es solamente un asunto de escepticismo, también es un asunto de información, porque es mucha la información que hay que manejar. Por ejemplo, una vez yo escuché, no me acuerdo en dónde, de que en la época en donde Isaac Newton nos legó la física, digamos, que conocemos ahora, a partir de la caída de los objetos, un científico podía saber todo lo que había por saber de ciencias biológicas, de ciencias naturales, de ciencias... Y hoy en día, un solo físico, o sea, ni siquiera en una habitación lleno de físicos con postdoctorado, está todo el conocimiento de todo lo que se puede saber hoy de física. Ya, no sé si será muy exagerado lo que estoy diciendo, pero el punto que quiero hacer es que la cantidad de información que hay que manejar ahora es muy grande. Y lo que yo creo que está pasando es que se hacen nichos de personas que no conversan entre sí. Están los que quieren querer, los I want to believe, que en el fondo quieren que existan los ovnis y cada pequeño atisbo de que podría ser, como esta mención de que hay una fecha para que se liberen los archivos, así que por fin vamos a saber la verdad que nos escondía el gobierno. O cada uno de estos videos que al final siempre son pájaros, o cosas explicables con facilidad o con óptica, esta gente que quiere creer y se emociona ante la posibilidad. Y esta otra gente, estos pesados, digamos, como nosotros, que lamentablemente no, por más ganas que podamos tener o no de que efectivamente haya un extraterrestre, que interesante sería el mundo si hubieran, la verdad es que no hay, o a lo menos la evidencia disponible no lo ofrece. Entonces, yo les quería proponer un ejercicio que alguna vez me tocó hacer con unos amigos que nos tuvimos que juntar a hacer un trabajo en el contexto de una escuela de verano de complejidad, ¿no? de complexity en las ciudades. Entonces había gente de muchas disciplinas, había gente de la física, había gente de las ciencias sociales, había gente de la informática que trabajaba con datos. Entonces era mucha gente que venía de disciplinas muy distintas, que hablaba jergas distintas, ¿ya? Y nos teníamos que poner de acuerdo. Y era un reto tanto para las actividades que hacíamos oficialmente, como para cuando se acababa la hora y salíamos, digamos, a tomarnos un trago, conversar, simplemente distraernos, porque veníamos de puntos muy distintos, con deformaciones profesionales muy marcadas. Entonces salió el tema de los audios, porque no sé por qué salió, pero salió. Y había de todo. Entonces, ¿cómo poder conversar, digamos, entre personas que creen muy distintos? Generalmente, más encima, esto fue hace muchos años, no estaba tan fuerte lo de las redes sociales ahora que polarizan mucho. La gente está muy acostumbrada a que la diferencia de pensamiento automáticamente debería crispar la situación. Y la verdad es que lo bonito de la diferencia en las ideas es que es una invitación a contrastarlas y conversar. Entonces, en esa oportunidad se me ocurrió agarrar una servilleta y proponerle a los comensales una escala, ¿ya? Para poder más o menos saber desde dónde estaba hablando cada uno y poder entender por qué cada uno creía lo que creía. Entonces yo les propuse lo siguiente, y eso se lo quiero proponer a ustedes. Una escala del 0 al 5, ¿ya? En donde en 0, el nivel 0 es que uno cree que solo existe la humanidad porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y no hay nada más en el universo. Ese sería el nivel 0. En el nivel 1, uno cree que pueden existir extraterrestres, pero de ser así, deben estar tan solos como nosotros, con imposibilidad de contacto alguno por las escalas, digamos, inconmensurables. En el nivel 2 ya sería el nivel de creer en el contacto indirecto, ¿ya? O el contacto indirecto remoto. Es decir, eventualmente podríamos detectarlos por ondas de radio o por telescopios y con evidencia indirecta, ¿ya? Quizás nunca vamos a ver a un señor de otro planeta saludando, pero sí vamos a ver, qué sé yo, las emanaciones moleculares de sus exhalaciones, por ejemplo. O qué sé yo, si fueran civilizaciones avanzadas, podríamos ver, no sé, la radiación de sus estructuras orbitando sus sistemas solares que no son planetas, por ejemplo. Y en un nivel 3 ya estaría el contacto indirecto presencial. El clásico UFO que se acerca a un campo y se lleva una vaca, porque por supuesto que si viajas la infinidad del universo tienes que venir a robarte vacas, ¿ya? Eh, y en el nivel 4 ya estaríamos hablando del contacto directo. Ahí es Es cuando te decir, violan. claro, el gobierno tiene conocimiento. Y el nivel 5 es que reptilianos, digamos, o sea, estamos gobernados por ellos. Entonces, lo Alienígenas interesante de ancestrales, suma la idea. claro, It's aliens. alienígenas ancestrales. O sea, lo interesante de esta escala y de esta oportunidad que yo tuve de inventar una servilleta y todo y agarrar un papa, porque tampoco teníamos mucho tema en común, ¿cachai? Todos veníamos de partes distintas y no nos conocíamos entre nosotros tampoco.
fue que cada uno pudo decir, mira, yo creo yo soy de tu escala, soy de nivel uno. Ah, mira, yo soy de nivel 2. Y cada uno pudo explayarse porque eh, era de ese nivel. Y eso nos permitió a cada uno entender sus argumentos y dada la sumatoria de conocimientos y saberes de la gente arriba de la mesa, se pudieron despejar rápidamente las nociones equivocadas que hacían algunos pensar o justificar su postura y rápidamente todos quedamos en nivel uno y algunos en nivel 2 pero fueron rápidamente descartados el nivel cero el 4 el 3 y el 5. O sea, todos quedamos uno y 2 porque básicamente es lo que la física más o menos te permite, hasta lo que sabemos hasta ahora. Su, ¿Quién sabe? Quizás en 10 años más, 5 años más o media hora más hay un descubrimiento en la física que lo pone todo para arriba. Pero la verdad es que hasta lo que se sabe hoy día, muy probablemente es muy solitario el panorama. No sé qué opinan ustedes, muchachos. Sí, bueno, yo te habría dicho con 1.5, una cosa así. Se inventan el Warp Drive para poder viajar más rápido que la luz. Eh, a lo mejor eso cambie, pues, ¿no? Vamos a tenernos más por lo menos dentro de nuestra propia galaxia. Claro, ahí estaría más como por un uno, viendo las cosas que hay en el universo, las cosas que nos llegan del universo. Habría que ver con qué probabilidad. Digamos. Yo tiendo a inclinarme por la idea de que debe haber alguna cosa en alguna parte. Eh, Posiblemente microbiano, puede haber bastante quizás. De ahí para arriba ya no sé. Pero que estamos lejitos y solos y separados por el tiempo también. ¿Cuánto nos demoramos? Si cualquier medición en términos evolutivos de lo que dura, se demora en desarrollar y lo que vive una especie y compara eso con cualquier distancia sideral y la verdad es que no quedan muchos vecinos con los cuales ir a pedirle una tacita de azúcar, ¿cierto? Así que está difícil más que eso. Pero bueno, ahí hay un punto y es que un, a propósito de esto que tú comentabas, Cristian, de que, claro, puede haber gente, y ciertamente la hay, que cree más niveles, ¿cierto? Hasta el nivel 5 incluso, y más allá. Hay unos que pueden creer que no solamente estamos gobernados, sino que además estamos conviviendo con extraterrestres. Eso sería como un nivel 6, ¿no? Algunos por ahí creen que están casados con su extraterrestre y han matado a su cónyuge pensando que era un extraterrestre. Eso ya son Nivel 7. nivel paciente de Roberto Brugger, ¿cierto? Antes de ser internado. Pero hay un punto que cuando uno empieza a ver más altos niveles de creencia, uno como escéptico, no es que uno quiera negarlo, pero es imposible dejar de hacer el ejercicio de sopesar ese nivel de convicción y lo extraordinario de la convicción, del objeto de la convicción, con la evidencia disponible con la cual fundan el, la convicción que tienen, ¿cierto? Y intentan comunicarla con nosotros. Entonces, lo que al menos si yo permanentemente estoy viendo es que hay bueno, como tú decías, ¿cierto? Este interés de que quieren creer y de una activa, pero andan como saltones de súper, hiper, recontra, mega interpretar hasta su máxima extensión posible los atisbos más insignificantes de evidencia que pueden llegar a encontrar con un sesgo, no solamente de un sesgo de selección, sino que pero realmente exacerbado, exagerado, con, conjugado con una cantidad igualmente intensa de disposición por evitar la actitud crítica al respecto. ¿Sí? Entonces, Eso es lo que te quería decir, lo que te decía antes, el sesgo de confirmación es demasiado importante. No solamente un asunto de información técnica y de saber de fotografía. Si tú estás en esa escala más arriba, estás en 3 o en 4, hay una actitud que es emocional, que tiene que ver con interpretar esas imágenes o esos triángulos en el video como extraterrestres y negar, obviar, olvidar, hacer como que no existen, digamos, las informaciones desconfirmatorias. Resulta como doloroso que de pronto te digan, no, sabes que parece que son reflejos. ¿Ah? Entonces se trata de no pensar en ello. Y esa actitud que tiene que ver con aspectos emocionales es muy relevante, eh, además de lo específicamente técnico. ¿Mm? Y un problema que pueden tener no solamente personas de a pie, incluso personas que están en la Armada, o personas que, quién sabe,
incluso quizás personas que conforman parte de estos comités, pues no estoy diciendo que sea así, pero podría ser, pues y eso nubla un poco tu juicio. Bueno, sobre eso a mí me tocó conocer gente del CFA, del Centro de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, y el motivo por el cual ellos se constituyeron, que fueron pioneros, justamente creo que estaban ellos y los franceses eran los otros. Los Exacto, gringos vinieron mucho después. la Geitan, sí. El motivo era porque, bueno, ocurre que, por el motivo que sea, por la falta de oxígeno, porque no están preparados, porque tienen algún problema en el ojo, porque están locos, porque hay pájaros, porque, qué sé yo, hay problemas de presión, porque, qué sé yo, ocurre que los pilotos volando ven cosas, eventualmente. Y el problema es que cuando vas a altas velocidades y ves cosas que se atraviesan por delante, pucha, ¿qué haces? ¿Ya? Y el problema que ellos querían enfrentar era estudiar este fenómeno porque en ciertos casos, no en todos, pero en ciertos casos incluso llegaba a tener que significar que el piloto tuviera que realizar maniobras de emergencia o maniobras de evasión. ¿Ok? Entonces, ahí ya no puedes considerarlo irrelevante como, por lo menos como problema. ¿Ya? Por último, si lo que está ocurriendo es que de repente estoy mandando pura gente psicótica a volar, pucha, tendría que ver qué pasa con la selección psicológica, no sé, pero es un problema, no es que no sea un problema. ¿Ya? Independiente de si esto tuvo o no tuvo algún tipo de explicación la visión que tuvieron. Y es por eso que lo analizan, porque finalmente pueden provocarse eventualmente accidentes. Cristian. Bueno, no sé si se ha fijado ese como creer popular de que en los cuerpos de bomberos siempre hay uno que otro pirómano. Yo creo que en estos comités, digamos, encargados de investigar muy seriamente estos temas, probablemente hay uno que otro believer. Believer me refiero a, ¿se ha fijado que la gente no come vegano, la gente es vegana? Entonces, no es que tenga una actitud, sino que es su identidad la que está en juego. Y claro, cuando la identidad de uno está en juego debido a las creencias que uno tiene, es bien difícil. Bueno, efectivamente. Ahora, yo esperaría que si hay una institución oficial, en este caso conformada por gente de gobierno, gente de Fuerza Aérea, otro tipo de expertos civiles, y están efectivamente investigando una cuestión que les causa problemas, que son reales, ¿cierto? Y se están haciendo cargo de ello, pucha, yo entiendo que haya muchas áreas de conocimiento, pero salvo que esté muy, muy equivocado, yo me imagino, quizás estoy imaginando mal, pero me imagino que alguien que lo entrena para ser piloto de avión de guerra, con todo un instrumental, que tiene una cámara, que toma video, que tiene ciertos filtros de luz, puede tomar infrarroja, visible, qué sé yo, no sé si ultravioleta, anda a saber qué cosa. Y tiene una pantalla con una serie de numeritos, con unas rayas que se dan vuelta, que giran, que suben y que bajan. Me imagino que esa persona estará capacitada en poder interpretar esos datos, ¿cierto? Y quiero imaginarme, puedo estar equivocado, que un piloto de guerra en combate, o que pudiera llegar a estar en combate defendiendo a la patria en contra del invasor extranjero, podrá distinguir entre un avión y un pájaro. ¿Ya? Y si está viendo una pantalla con una serie de instrumentos, mediciones que indican la altitud, indican la velocidad respecto al suelo, la velocidad del viento, las toberas, qué sé yo, los ángulos, y después tienen un video que eso lo graban, lo pueden ver cuadro por cuadro. Me imagino que sabrán ponerle pausa o tomar los cuadros de un video en cualquier editor de video, el más rasca que exista, ir moviéndote cuadro por cuadro, sacar la distancia y ver a qué velocidad iba esa cuestión que tú dices que era tremendamente rápido y que se fue con aceleraciones imposibles para ninguna tecnología humana. Y al final lo que ocurrió es que era un pájaro y la cámara te bailó por el viento, ¿cachai? Entonces, eh, si realmente no es ese el nivel que tenemos, pucha, posiblemente buena parte de todo este fenómeno ovni no solamente es alimentado por gente que quiere creer, sino que incluso alguien que pudiera querer creer, pero que tuviera la suficiente serenidad para evaluar la evidencia y nutrirse del conocimiento experto, resulta que sin ser el experto y queriendo aprender de ello, con lo que se encuentra es que los expertos son en realidad incompetentes.
yo quiero proponer aquí oficialmente un nuevo término. ¿Eh? Ustedes estarán familiarizados con la navaja de Hanlon. ¿Ya? Yo quiero proponer la navaja de Mulder, en honor a Fox Mulder, de los Archivos Secretos X. Y la navaja de Mulder significaría más o menos así. No se le debe atribuir a la voluntad de creer algo o sea, algo que puede ser explicado por la incompetencia. ¿Qué tal? Eh, sí, bueno, de hecho, no es la navaja de Handlon. Ah, pero que eso es por la mala intención. Esta es a la voluntad de creer. Sí. Claro, aquí no hay nadie queriendo hacer el daño a nadie, sino que es simplemente el niño interior que sigue queriendo creer en el viejo Pascuero. Sí, yo de verdad que no descartaría ese asunto, porque recordemos, esto hace cuánto fue, no fue hace tanto. Acá en Chile, cuando salieron los militares a confirmar de una grabación, fue en 2015 que confirmaron una grabación que fue hecha en 2012 y a reconocerla como una cuestión que era desconocida, ¿cierto? Y después viene un tipo y en cosa de 2 horas lo desmitifica completo, pero, oye, pero cualquiera que juegue un rato con una cámara cacha que hay efectos, que hay, ¿cómo se llama? Rebote. eh, Ponte a ver un video en YouTube y lo puede entender si está ahí dedicado a investigar la cuestión. Pues uno puede estar dedicado a muchas otras cosas, pero si está dedicado a esto, ¿cómo no sabe sobre eso solamente? Y es tan simple como ver una foto, ¿no? Claro, ahora, para no ser tan cargando la mata al escepticismo, digamos, y no darle nada a los que podrían todavía tener una esperanza, no sé, nivel 3 4 5 el, lo que nos trae a conversar de esto fue que, entre otras cosas, que, que un par de videos gringos, digamos, de estos avistamientos, fueron acompañados con su correlato en la imagen de radar. Entonces, ya esto ya no es un efecto óptico de gente que podría o no estar mejor o peor preparada para identificar cosas cuando su trabajo es, digamos, jalar un gatillo, a esas cosas, digamos. Sino que aquí el hombre mordiendo al perro sería que estos efectos visuales ahora tendrían un correlato en una imagen de radar, es decir, una superficie está haciendo rebotar las señales de un radar y simultáneamente esa superficie está haciendo rebotar la luz y llegando a los ojos de los pilotos que se exaltaron. Y, y, eso está interesante porque yo, manteniendo completo mi escepticismo respecto a las posibilidades de que llegue un UFO, eh, eh, es interesante, digamos, el reto de explicar eso. Cómo es que se explica que en el radar aparezca, digamos, esta alucinación visual del piloto. Pero estamos hablando de temas distintos para que no se confundan. ¿Eh? El caso este de estas imágenes triangulares simplemente fue una imagen. Yo no sé qué dirían los radares, pero aparentemente igual había aviones ahí que por supuesto que saldrían en los radares. Em, Ciertamente está hablando de otros fenómenos que fueron explicados como fenómenos meramente visuales. Eso ningún radar debería captarlo. ¿Sí? Igual tenéis cosas que pueden aparecer en los radares, ¿no? Aviones, globos sonda, un satélite. Digo yo, no sé, yo no soy experto Hay en... una youtuber muy famosa, Fran Blanch, bueno, eso de muy famoso es muy relativo, porque hay youtubers famosísimos que uno no conoce, y porque esto ya no es como cuando alguien era famoso en la tele. Pero hay una youtuber con cierto rastre que, que, que se dedica a hacer videos como de difusión de ciencia, y ella sacó un video en donde dijo, como que salió del closet de los ovnis, como que dijo, ya, ¿saben qué más? Esta cuestión, ok, yo creo aquí que estos son ovnis. Y se mandó unas hipótesis de, no sé, objetos en 5 dimensiones. Es interesante para mirarlo, digamos, pero efectivamente lo que yo mencionaba, claro, no es lo que Roberto mencionaba al principio. Eh, es lo que son estos avistamientos que producto de que se va a liberar un documento secreto y hay una fecha límite y aparecieron estos videos, digamos, y estos videos con la pantallita de radar al costado. eh, Todavía esto está difícil de explicar, digamos, me encantaría ver que ese escéptico que desbarata, digamos, todas estos fenómenos que investigan, por ejemplo, el que mencionaba Luis, digamos, que en 2 horas explicó un caso chileno, digamos, que nos tomó a nosotros, no sé, años. Me encantaría, digamos, que él hablara de este otro. Eh, Porque sin duda que aquí hay una dimensión que no hemos hablado y es la geopolítica. Eh,
todos mirando más allá de las estrellas las explicaciones y anda a saber tú si es que hay drones, digamos, con ciertas capacidades que por razones, no sé, geopolíticas son secretas, digamos, y lo que están viendo ellos no son naves de otros planetas, digamos, son, no sé, son aeronaves de países con los que tienen cierta antagonía. Claro que puede ser. Mira, mientras que estos youtubers o influencers con 1 millón de seguidores no sacan de closet con que no usen las mascarillas ni se vacunen, yo por mí todo bien. Todo es más simpático. Sí, pero es que igual no es... sí, piensa que está todo este fenómeno de lo que se llaman las sectas platillistas, que son esta gente que se junta a esperar que venga el ovni, que baje, que lo vea, y arman el show y engatusan a la gente y le ponen focos, qué sé yo, toda una pirotecnia. Oye Luis, pero eso es muy New Age, como de los 80, tú decís que todavía. Um, Mira, puede ¿Habrán? que esté medio desactualizado, pero 5 años atrás. Pero el caso como el Claudio Pastén, pues allá en el norte, en la cuarta región, Ya, ese tipo era contactado por Irenco, ¿sí? ya. Entonces, No, no lo cachaste historia. sí, sí, son sectas que todavía existen. Entonces, son gente que, bueno, en los que son más, entre comillas, inocuos, tienes que eh, arma sus cultos y hay un hermano que es el que habla con el extraterrestre y gente que le cree. En casos menos benignos, fines de los 90, comienzo de los 2000, tiene estos suicidios colectivos de esta gente del, ¿cómo se llama? El Gate, ¿cuánto? Heaven's Gate, ¿cierto? De que querían Heaven's Gate, contactarse sí. con una nave extraterrestre, con un platillo volador que venía detrás de la cola del cometa Hale-Bopp, ¿te acuerdas? Que chocó con Júpiter. Y ellos querían pasar a un plano hiperdimensional, envenenándose y tapándose con frazadas púrpura, con sábanas púrpuras, y que iban a llegar a reencarnarse allá en el platillo volador. Entonces, hubo otros que pudieran hacer otro tipo de aberraciones, porque ya vamos a ver en el siguiente tema que toquemos, ¿cierto? Eh, hasta dónde pueden llegar cuando la gente quiere cosas absurdas. No es solamente el hecho de que crean y ya, sino que las creencias son la antesala del comportamiento. Y con eso matizan el cómo nosotros interpretamos la realidad y condicionan nuestras acciones y nuestras decisiones. Entonces, eh, perfectamente puedes tener gente que ataque a algún político, por ejemplo, a un representante popular, porque está convencido de que está ocultando información de los extraterrestres o que secuestraron a su mamita, no sé. ¿Cachai? Entonces, no deja de ser un tema que está ahí siempre latente. Basta con pensar en Trump u otro tipo de casos. Me acordaba, por ejemplo, en aquella época, bueno, dentro de todas las Wi-Fi que muestran, eh, porque estos videos que están desmitificando eran videos genuinos, en el sentido de que no habían sido editados o adulterados, ¿sí? No habían sido producidos, eran efectivamente Exacto, la toma de los instrumentos de los aparatos. claro. Otra cosa distinta es venir a analizar ese video y pasar a decir que era un ovni. Y eso pasa por las capacidades de análisis de la gente que lo analizó. O sea, Y en este perdón, caso, ovni por definición sí, digamos, en términos que, o ahora que le llaman fenómeno aeroespacial no identificado, hasta que se lo identifique, pero no es lo mismo que hablar de una nave espacial. claro, además que fuera extraterrestre, lo que se llama la hipótesis extraterrestre. Pero ahí qué pasó, que están estos triángulos que habían sido al parecer tomados porque accidentalmente la persona que estaba manipulando esa imagen había dejado el diafragma medio abrir, era un diafragma tipo triangular y producía ese efecto en las luces desenfocadas y más el ruido de fondo eléctrico, ¿cierto? Y eso ahora en la época de las fotografías digitales. Antiguamente hacían otro tipo de argucia con fotografía analógica. Una cuestión que era clásica, me acuerdo los famosos orbs, los orbs. Eran, era una cámara con el lente cochino, ¿sí? Era gente que le metía el dedo y estaba todo pegoteado con polvito, con polvo, con motas de polvo, y tomaba una foto con flash. Y eso lo que ocurría es que con todo el ir y venir de la luz, hacía que estas pelotas blancas brillaran. Las pelotas que estaban de polvo en el lente brillaran, se veían como unas luces blancas, pero como estaban cerca del lente, o como he dicho, en el objetivo, salían desenfocadas y hacía que la foto te apareciera con manchitas blancas. Y esas manchitas blancas las interpretaban como extraterrestres que aparecían y desaparecían, que eran casi como medio espirituales, que como que estaban ahí con nosotros y ellos con esa cámara eran capaces de tomar las fotos
a esos espíritus. Y por algún motivo siempre aparecían donde mismo, ¿cierto? Porque están en La el lente mota, la mota de polvo espiritual. espiritual, claro. Entonces, siempre se agarran ese tipo de cuestiones. Y ahí es donde viene el punto, que esta cuestión es como un terraplanismo fotográfico, ¿cierto? O un terraplanismo aeroespacial. De que, así como para el terraplanista, todas las cosas son no solamente conspiración, sino que además es sorprendente el nivel de desconocimiento de los rudimentos más básicos de física y geometría. Y aquí pasa lo mismo con esta gente, muchos de los que defienden con tanto ahínco esta hipótesis extraterrestre, parece que jamás han pescado una cámara para tomar una foto ellos mismos metiéndole el dedo a la cámara contra la luz, ¿cachai? Y ver qué pasa. Eh, no sé, creo que hay un factor ahí hasta de ingenuidad. Bueno, y hagámonos cargo del elefante en la habitación. Hasta cierta época en el pasado, el 2007 hacia atrás, las- tener una cámara era comprar una cámara digital cara. De ciertas fechas hacia atrás, tener una cámara análoga, y aún más cara y en pocas. Pero hoy en día, todo el mundo tiene una cámara en el bolsillo. Si realmente estuvieran pasando cosas raras, estaría lleno de TikTokers. O sea, ¿qué, qué mejor cosa para mostrar en TikTok que avistamientos, digamos? Y no hay nada de eso. O milagros. O milagros. ¿Te fijas? Entonces, eh, nuevamente, los grandes números, digamos. No, lamentablemente no hay amigos extraterrestres. Y yo lo lamento. Yo cuando era chico, yo moría por esa posibilidad. Yo creo que si hubiera tenido la guía Todavía, inadecuada, todavía Cristian, admítelo. no, pero no, pero lo admito, si yo hubiera tenido la guía inadecuada, yo habría estado en esas sectas de platillistas, digamos, cuando chico, onda, adolescencia. Bueno, claro, y así es como eh, lamentablemente hay quienes se aprovechan o creen demasiado en lo que desconocen. Es demasiado lo que creen para lo poco que conocen el tema de su creencia. Yo me acuerdo cuando creía en Dios, me propuse, de hecho por eso terminé siendo ateo, ¿cierto? Dije, no, no, empecé a hacer la contabilidad lógica de qué era lo que creía y ver por qué creía lo que creía. Pero me voy a encargar de, ya no con las cosas que me hacían del colegio o las palabras vacas del cura o el par de ideas inconexas que a veces tenía en mi entorno, sino que de verdad hacer la pega desde cero, ¿ya? Y empezar a revisarlo. Y darte cuenta que al final de cuentas, pucha, la cuestión hacía agua por todas partes y no había por dónde reconstruir la cuestión. No sé, yo esperaría que si se va a creer con tanto ahínco eh, el tema OVNI, como conversamos hace un par de capítulos atrás con los otros chiquillos, con Daniel Durán, está el tema de, si fuera cierto, mientras más se le escudriñase, más cosas ciertas se seguirían descubriendo, pero eh, y las cuestiones falsas habitualmente evitan el escrutinio porque, bueno, quedarían en evidencia como falsas. Y este tipo de cuestiones, tanto como que falta la suficiente evidencia para poder sacar las conclusiones que se sacan, pero al mismo tiempo no hay tanto afán en escudriñar en serio. De repente quizás nos gusta mucho lo que se podría descubrir. Bueno, es que ahí tú tocaste un punto súper. ¿Se acuerdan de este Sí, sí, sí. objeto, digamos, Asteroide alargado que era que pasó por. extrasolar, que venía fuera del sistema Exactamente. solar. Resulta que hubo un astrónomo que planteó, digamos, miren, ¿sabes qué? El comportamiento extraño de este asteroide deberíamos nosotros a lo menos considerar que que este tipo planteaba era que había una resistencia muy fuerte a la razonable posibilidad de considerarlo. ¿Para qué? Para, como a cualquier hipótesis falsa, pero estaba la resistencia de incluso hacer el procedimiento regular científico de, mira, ya, y si fuera un objeto artificial, entonces por estas razones lo descartamos. O sea, lo que este tipo, independientemente de sus motivos y lo que él planteaba, él además planteaba que se encontró como eh, para siquiera considerar la posibilidad. Entonces, el problema es que, como está esa resistencia, se junta el hambre con las ganas de comer y, conspiración, ¿ves? No quieren hablar de este tema porque la gente deje de creer cosas sin se hablen, porque se hablen y que la verdad sea, eh, emerja, digamos, de someter a la prueba de la realidad. Ahora, el problema es que los ovnis no le hacen daño a nadie, son qué sé yo, simpáticos. Pero se aplica, digamos, a un problema bastante real, que es la crisis sanitaria. Sí, yo creo que ese es un tema que podemos entrar a abordarlo ahora porque justamente como decía Cristian, cuando se creen cosas ridículas respecto de cuestiones que
casi no afectan en nada y que están allá en el cielo, uno pudiera erróneamente pensar o concluir que da lo mismo creer cuestiones descabelladas, pero en realidad no, porque justamente la pandemia no perdona y cuando afecta de forma tan sistémica, ahí Cristian nos cuenta qué es lo que está pasando acá en Chile al menos y bueno, y en el mundo en realidad. Bueno, de un tiempo a esta parte han empezado a haber algunos avistamientos, a ver si para seguir con la jerga, de ciertas personas con harta presencia mediática hablando de que las mascarillas no sirven, de que los PCR no detectan el virus, de que todo esto es una farsa. Y, y cuando uno empieza a escudriñar de dónde vienen y quiénes son, empieza a encontrar ciertos patrones comunes. Y todo esto nos conduce a un colectivo político que se hace llamar Chile Digno. ¿Ya? Sin ir más lejos, ellos anunciaron un simposio médico jurídico, médicos por la verdad, cosas bien grandilocuentes. 7 horas y media de video, digamos, con presencias de personas muy cuestionables respecto de sus credenciales. Entonces, dime con quién andas y te digo con quién eres, como por ejemplo entrevistar a ese tal Neira que anda hablando leceras. Entonces, yo les quería comentar de este colectivo, ¿ya? Lo interesante que me encontré de este colectivo es primero hacer una distinción. ¿Ah? Existe algo que se llama Apruebo Chile Digno, que es una coalición política chilena que está liderada por Daniel Jadwe y que el presidente del partido es Telier y de los partidos es Juan Mulet. Y esto no tiene nada que ver con este otro Chile Digno del que les quiero hablar. El Chile Digno del que les quiero hablar es chiledigno.cl, ¿ya? Y es bien interesante porque ellos se hacen llamar un antipartido. Y cuando uno se mete a la página web de ellos, ellos tienen una foto de, nuestro antipoeta. Entonces ellos son un antipartido porque ellos están tratando de ser todo lo contrario a un partido. ¿Ya? Nuestro antipoeta, Nicanor Parra. Y ponen una frase, ¿ah? Tremenda frase, o sea, de Nicanor Parra en el contexto de su antipoesía. La izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Listo, entonces hay una conspiración. Dije, nos están venciendo porque en el fondo ellos se arreglan los bigotes entre ellos, lo cual sería ignorar groseramente cómo funciona la política y todas las placas tectónicas, las tensiones que hay. Y este colectivo está bastante organizado. Y, y por favor, para que no se crea, yo encuentro que es muy legítimo que gente se organice de la forma que quiera. El problema es que esta gente se está organizando para difundir cosas que son peligrosas. Este es un colectivo que se hace llamar que no es ni izquierda ni derecha y tiene cierto nivel de organización hasta el punto de que organiza ollas comunes, ideas del niño, te fijas, son gente que tiene una actividad social y política real. Y lo cual es loable. Qué bueno que, a ver, la sociedad civil organizada siempre es algo positivo para cualquier nación, país. El problema es que esta gente, toda esta parte se ha puesto como en el plan de abrazar toda esta onda conspiranoica de que la pandemia es mentira, que eh, las vacunas no sirven, Doctor File llamó a quitarse las máscaras, las inyecciones de ARN son un sistema operativo diseñado por programadores, y así. Una serie de cabezas de pescado, digamos, que vamos a empezar a llamarles ictocefalolalias, porque no van para más, pero el problema es que son peligrosas, porque esta gente está organizada en función de difundir cosas que son abiertamente peligrosas. Aquí no estamos hablando de la travesura de subir una foto de un ovni de mentiras, estamos hablando de que están haciendo llamados a cosas que pueden tener un efecto, digamos, sobre la vida de la gente. Entonces, por ejemplo, eh, entre las cosas que proponen es que se pone en duda la capacidad de los PCR para detectar el virus. Eh, se culpan los medidores inteligentes de Enel por un brote en Italia. ¿Ya? Se afirma que el gobierno sueco no autoriza la instalación de antenas 5G hasta no tener estudios que demuestren su inocuidad, cuando cualquier persona que tuvo la suerte y el privilegio de pasar por una ingeniería eh, entiende que las ondas, digamos, de los celulares no afectan. Que por lo menos no es nada nuevo. Hace mucho tiempo que la gente le tiene miedo a las antenas de celular. Pero ahora se mezcló
con esta otra onda de asociarla a la pandemia, se menciona una teoría acerca de que la gripe española surgió debido a que las primeras antenas de radio, digamos, la hicieron aparecer, que las pestes son un método de control político, que los laboratorios internacionales son perversos, Rockefeller, en fin, mezclan todo el cóctel, digamos, de cosas que uno diría, ah, ok, dejemos hasta ahí nomás. Y el problema es que son gente que está organizada, digamos. Esto no es como por ahí dicen, eh, en todo bar hay un borracho que habla leceras y la internet lo que hace es que les permite a todos esos borrachos decir las leceras con impunidad. No, ellos desde su organización, que es una, una organización con una voluntad política que se definen como un antipartido, que es muy legítimo y que bueno que existan y que puedan existir, ellos están haciendo algo que es cuestionable y es poner en riesgo la salud de las personas. No sé si tienen alguna opinión ustedes, Roberto, Luis. Eh, bueno, estaba mirando un poco el sitio mientras hablabas, ¿ah? Y en realidad, si uno ve los videos que tienen ahí como que presentan, es todo un festival de conspiranoia, pues. Me llama la atención el nombre, fíjate, siendo el tema, el concepto de dignidad, porque está tan ligado al estallido social de octubre del 2019 y esta nueva, ala como de la izquierda, ¿no? Que ahora estamos con una convención constituyente y todo, me suena mucho más a los woke, ¿no es cierto?, anglosajones y no sé, habría tenido más sentido para mí que se hubiesen llamado a sí mismos Chile Despierto o algo así, más que Chile Digno, es muy curioso el nombre. Y nada, pues están los personajes, los sospechosos ahí esperables, como te decía ahí, este doctor Neira, está el doctor File también, el negacionismo de la pandemia, no usa la mascarilla. Esta, esta idea, como esta noción más así en general de que las élites en el poder nos mienten, nos engañan, y por lo tanto tenemos que, no sé, pues, nosotros eh, construir, digamos, descubrir nuestra propia verdad. Pero el tema es que los métodos como para poder decidir cuál es la verdad son sumamente irracionales en esas formas, digamos, de argumentación conspiranoica o negacionista. Entonces, están reemplazando, digamos, eh, las versiones oficiales de las cuales sospechan, ¿no es cierto? Se sienten oprimidos, hay una cuestión ahí un poquito paranoide. Y yo a veces podría sospechar de algunas cosas, por supuesto, pero están reemplazándolas por otras versiones eh, de la realidad que son persecutorias y súper irracionales, ¿no? Es peligroso en muchos casos, como dices tú, porque, como decía Luis antes, las creencias, las cosmovisiones son importantes, pues, eso explican, digamos, la conducta, po. Y en este caso, la epidemia, necesitamos trabajar todos juntos para librarnos, en el sentido del autocuidado y de la vacunación, etcétera. Vemos como la resistencia a la vacunación que debe tener múltiples factores, pero en buena medida puede ser por temores infundados a las vacunas. Creo que los rezagados con las vacunas son más de 2 millones en la actualidad, no sé si ustedes saben el número más correctamente. Y eso es un tremendo problema, porque si consideramos que ya las cuarentenas nos tienen agotados a todos y son cumplidas bien a medias. Mira, la verdad es que estos tipos son ciertamente como de pesadilla, ¿cierto? La pesadilla de un escéptico. Como decía Cristian, el compendio de cuánta cuestión rara se crea está aquí. Y hay dos cosas que me dan, eh, bueno, un poco de prurito ético, digamos, pero uno podría hacer ciertos experimentos, ¿cierto? Que es inventar alguna cuestión todavía más absurda y ver si pican, a ver cuánto se demora si uno inventa que, qué sé yo, que las vacunas producen, qué sé yo, emblanquecimiento de la piel, porque ahora como estamos todos en cuarentena, la gente toma menos sol, ¿cierto? Entonces, es un proyecto de europeización de nuestros rasgos autóctonos. Y a ver cuánto se muere esta gente en creer algo como eso, por inventar cualquier cosa. Eh, pero por un tema ético creo que sería mejor evitarlo, ya que creo que a esta altura poca duda debiera cabernos de que no hay límite para el nivel de absurdo que se puede llegar a creer. Entonces, no es muy defendible éticamente el contaminar ese tipo de creencias con todavía más absurdos. Ahora, sí me llama la atención el... Porque no es solamente que estén bien organizados.
no son tantos, yo creo que no son demasiados, pero meten más bulla. ¿Por qué? Porque están bien organizados y saben meter la bulla, más que porque sean demasiados. ¿Ya? Hay un paréntesis, una cosa que mencionaste al comienzo, Cristian, cuando decías que las redes sociales polarizan. Y hace, creo que no sé si 2 o 3 podcasts atrás, presentamos ese tema, un estudio que se había sacado, que en realidad lo que da, a menos ese estudio, lo que da cuenta, más que el hecho de que la red social polarizara, lo que ocurría es que las visiones polarizadas tenían mucho mayor eco en las redes sociales de lo que en realidad está depolarizada la sociedad. La sociedad está menos polarizada que lo que aparecía en las redes sociales y había ahí un buen factor, no sé si el doble o 4 veces, 5 veces, no, más polarizado en la red social que lo que realmente estaba depolarizada la sociedad. La sociedad era mucho, mucho más eh, término medio. ¿Ya? Y ahora, volviendo a estos tipos, sí se nota un buen nivel de manufactura. ¿Ya? Y esto, ¿por qué lo quiero decir? Ciertamente, enhorabuena, ¿cierto? Ojalá todos los demás partidos políticos o incluso las campañas de gobierno o colegios profesionales o cualquier cosa de la sociedad civil, nosotros mismos, ¿cierto? Tuviéramos ese nivel de producción. Sería maravilloso porque de una u otra forma están consiguiendo promover su mensaje y, y difundirlo, ¿cierto? Pero, ya a esta altura, habiendo visto tanta campaña de negociados medio raros, a mí no deja de evocarme en la estética, en la forma donde sistemáticamente, porque no es solamente que haya gente que pueda creer cosas más o menos delirantes y se ponga a hacer streaming de ello, ¿ya? Sino que hay una línea editorial, hay una forma en la que se eligen las palabras, dónde se ponen y, y también cómo se plasma ello de forma gráfica. Aquí hay un trabajo sistemático de diseño gráfico y de prensa sensacionalista. Aquí hay profesionales dedicados a esta cuestión. Entonces, esto es una, una agenda pleno, en su pleno significado, una agenda política y que no me resulta muy distinta. Han cambiado, por supuesto, la estética, hay un tema que cada uno ahí es hijo de su época, tiene la estética del año 2020, ¿cierto? Eh, pero si uno mira hacia atrás, ¿cómo era la estética, por ejemplo, de El Guardián de la Salud? ¿Ya? Oye, hasta los tipos los tipos fuente, el tipo de expresiones que ponen en las miniaturas de los videos. Hay todo un trabajo que va más allá, creo yo, y pucha, ¿no? Uno siempre puede estar equivocado y uno siempre cree no estar equivocado, ¿cierto? Pero así como de olfato, y yo estos tipos más que verlos como meramente, que, ojo, que entiendo que todavía no son exactamente un partido político, están en proceso de conformación para ser partido político. eh, Hay más una campaña y finalmente un negocio detrás de esto. ¿Ya? No sé si cuánto uno podría demorarse en dar con ese negocio, así como está esta gente que vende, qué sé yo, batidos proteicos o juguitos verdes de espinaca molida con jugo de limón y con jengibre, por supuesto, porque si no, no es mágico. Em, También hay campañas que se dedican a vender vitaminas, de gente que vende homeopatía y que ya cuando empiezan a llevar o Herbalife o cosas por el estilo, donde hay todo un trabajo de imagen y un trabajo mediático que, que va más allá de que el producto. Podrían venderte ceolita, da lo mismo. Lo que importa es cómo te lo venden. Y si vemos en este mismo simposio que están invitando de este segundo simposio médico jurídico en Chile, y uno ve quiénes eran los participantes, nos encontramos con que uno de los participantes era el indagador, elindagador.cl, para el libre pensador, ¿ya? Donde nuevamente nos encontramos con una serie de viñetas, tiene un diseño de sitio muy parecido, el contenido, los contenidos son muy similares, la diagramación es un poquito menos alarmista, pero se nota que hay una mano similar por ahí. No sé cuánto uno pudiera demorarse en terminar dando
como decía tú mismo, Cristian, dijiste, ¿cierto? Dime con quién anda y te diré quién eres. Hay que ver ahí abajo todos los nombrecitos que aparecen, ¿cierto? Hay varios, están estos médicos por la verdad en Chile, ¿cierto? Aparecen unas cuestiones vecinales y no es solamente un grupete de personas que creen y que se juntaron, ¿no? Hay una agenda mucho más elaborada. No sé qué le... Sí, yo te voy a decir que te encuentro razón. En todos estos personajes que transmiten ideas claramente falsas con un nivel mayor o menor de organización y que son sistemáticos, sostenidas en el tiempo, los gurúes, los charlatanes, ¿no es cierto? Uno siempre se pregunta qué es lo que está predominando acá. ¿Es un mero fanatismo? O sea, alguien que realmente cree lo que está diciendo y lo mantiene hasta el final y nada, esa convicción lo hace predicar al respecto. O estamos hablando de un psicopatín que en el fondo está vendiendo la pesca, no cree ninguna de las cosas que dice, simplemente transmite esa frecuencia porque eso le trae beneficios, digamos, está vendiendo algo, digamos, o tiene subyugados algunos feligreses qué sé yo, de los cuales se aprovecha porque lo mantienen, digamos, o no sé, o sexualmente, que eso también ha pasado tantas veces. Y yo creo que lo que pasa en estos casos así muy en general es que pueden haber grados variables de esos dos componentes. Tú puedes tener a alguien que sea semi fanático o tenga ciertas creencias muy racionales que honestamente, bueno, presenta y que en cierta medida también hay sesgos que tienen que ver con la ventaja comercial o de otro tipo que obtiene la práctica por sostener esas ideas o el tipo de rol que asume como autoridad, qué sé yo, como líder de opinión en esos ámbitos, que puede ser una ventaja no siempre pecuniaria, digamos, o de dinero, sino que a lo mejor tiene que ver con cierta satisfacción personal de sentirse importante, digamos, etcétera, etcétera. Y cuando tú ves sitios así de más elaborados, como decías recién, uno sospecha que el mero fanatismo no da para el trabajo sostenido que hace falta. Eso puede perfectamente haber negocios de por medio. Y bueno, como en otros casos, pues como el Guardián de la Salud, tú mencionaste un muy buen ejemplo. Ahora, como somos nosotros escépticos y no podemos pecar de casa herrero cuchillo de palo, el, si vamos a tener una mirada crítica contra los que observación, no se ve nada conclusión dinosaurios. No sé si se acuerdan de Carl Sagan cuando explicó lo que la gente elucubraba que podía ver en Venus, a partir de que no se veía nada, y como no se veía nada, entonces debe estar lleno de nubes, y si está lleno de nubes el ambiente debe ser húmedo, y si el ambiente debe ser húmedo, se debe parecer mucho al ambiente de la Tierra hace miles de millones de años, y en ese tiempo la Tierra tenía animales prehistóricos muy grandes. Observación, no vemos nada. Conclusión, dinosaurios. ¿Ya? Así como los que les gustan los UFOs, digamos, caen rápidamente en concluir los dinosaurios que ellos más les gustan, nosotros tampoco podemos caer en concluir el dinosaurio que más nos gusta. Lo que tenemos aquí es observación, una página web de un grupo de gente que estaría organizándose en torno a una idea política, lo cual es absolutamente legítimo. Uno puede gustarlo o no, pero es legítimo. Y que además está cometiendo el pecado, y eso sí es muy grave, de desinformar en materias que pueden costar la vida a alguien. Es todo lo que sabemos, lamentablemente. Podemos tener alguna hipótesis, podemos asociarlos a gente, puede ser muy evidente, pero la verdad es que no lo sabemos. Oye, perdona, Cristian, pero espera un poquito. ¿Qué ideas políticas? Porque, bueno, yo no he visto más el asunto. A lo mejor tú examinaste un poco más el sitio, leíste las cosas que ellos escriben. Pero yo lo que vi hacia a la rápida fue este negacionismo de la pandemia y esta idea un poco más general de que nuestras autoridades nos mienten, pues. ¿De qué manera eso se convierte en ideas políticas propositivas de alguna especie? Muy de acuerdo con tu observación. Lo que pasa es que en el sitio web ellos, aparte de tener la parte blog, que si solo fuera la parte blog, yo estaría muy de acuerdo con lo que plantea Roberto, perdón, Luis. Pero además ellos tienen un diagnóstico, ¿ya?, de lo que pasa en el país y tienen unas soluciones para ese diagnóstico. Ese diagnóstico pasa principalmente por que es una falta de soberanía, tenemos que recuperar nuestros recursos naturales. ¿Te fijas? Que no son cosas que no estén presentes en las peticiones políticas tradicionales. Ellos tienen
ellos tienen una opinión respecto de la vivienda social, la previsión social, la seguridad ciudadana, la creación de empleo, las mejoras laborales, el salario mínimo, el pueblo mapuche, el medio ambiente, la corrupción, la carrera funcionaria, las Fuerzas Armadas de orden y de seguridad, el desarrollo y la justicia económica, política pública hacia la mujer, inmigración, servicios públicos. Quizás el espesor de sus observaciones y diagnósticos no es muy profundo, pero a lo menos hay algo desarrollado. Y ellos sí tienen propuestas, ¿ya? Y uno podría estar de acuerdo o no en ellas. Yo, por ejemplo, ellos tienen unas propuestas anticorrupción que rayan en el totalitarismo, cosa en lo que yo no podría estar de acuerdo, y sin embargo es legítimo que las tengan. O sea, aquí lo que yo encuentro complicado es que se está mezclando algo que es sumamente legítimo, independientemente si uno está de acuerdo o no, que aparentemente ellos tienen la voluntad de ser partido, ellos aparentemente estarían organizados en región metropolitana y los lagos, con algo que es absolutamente condenable, y es difundir mentiras que le pueden costar la vida a personas. Entonces, esa es una cuestión que, muy delicada. Y honestamente no tengo una respuesta. Yo creo que no se le debería prohibir la existencia a nadie, eh, pero me refiero en términos de sociedad civil organizada, pero ¿dónde rayamos el límite? ¿Ya? Porque eh, esto le puede costar la vida a personas. Y por poner solo un ejemplo, a las personas más inocentes de todas. Ustedes saben que, bueno, ustedes lo saben muy bien, pero por si los auditores no lo supieran, la gracia de la inmunidad de manada es que hay personas que no se pueden vacunar, que aunque quisieran vacunarse no pueden hacerlo. Y esta gente, poniendo en duda toda clase con toda clase de, de cabezas de pescado, digamos, la recomendación de la autoridad sanitaria, pone en peligro a personas que no tienen opción de voluntariamente protegerse con una vacuna. O sea, ese es el nivel ese es el nivel de daño que puede hacer esta gente, digamos. Pese a que lo haga desde una plataforma legítima, pero están haciendo algo altamente ilegítimo. Oye, yo te agradezco la aclaración, Cristiana, porque claro, no había caído en cuenta de que tenían como todo un entramado más propositivo de naturaleza política. Me había quedado como con la portada nomás, o digamos el frontis del sitio que tiene, que es un sitio como conspiranoico nomás. Eh, Así es que sí, tiene más complejidad el asunto. Te Bueno, agradezco ahí el contrapunto. no van a ser la primera organización política que habla cabeza de pescado. Digamos, ellos no están solos en esa vereda. Eh, ¿Para qué vamos a ahondar en eso? Pero efectivamente estas cabezas de pescado son peligrosas. Son peligrosas, un peligro constante y sonante inmediato. Sí, sería interesante saber cómo se financian, porque tienen publicaciones regulares, hacen actividades, convocan gente, hacen marchas, tienen lienzos, hacen hartas cosas. No digo que no sea posible, pero habría que ver quién paga y para dónde va la plata. Como en todo, digamos. A lo que voy yo es que una cosa no quita la otra. Follow the Perfectamente. money. Claro, claro. O sea, aquí no estamos discutiendo si acaso es legítimo o no que formen un partido, por mucho que puedan pensar distinto a uno. Eh, Ahora, queda poco espacio a la duda de que las cuestiones que ellos promueven claramente son nefastas. Ahora, hay algunas que son directamente nefastas, como cuando ya derechamente niegan la pandemia y cuando hablan de pandemia y empiezan a desautorizar o crear o difundir una idea y una apreciación negativa respecto de lo que pueden hacer las autoridades, que bueno, aquí en este programa le hemos dado guaraca, de verdad que no hay mucho que defender de lo que están haciendo nuestras autoridades, eh, en total, no obstante hay algunos elementos rescatables. El problema es que una cosa es ser crítico respecto de la autoridad en curso, que pueda estar tomando eventualmente malas decisiones, y otra cosa distinta, que lo que al menos aquí se aprecia de todo lo que dicen, es que ya prácticamente cualquiera que diga cualquier cosa que tenga alguna cuota de poder o algún poder de decisión, ya derechamente está haciendo cosas muy malas por el pueblo de Chile. Y el día de mañana será otro presidente. Y yo tengo mis dudas de si acaso esta gente va a cambiar el discurso. ¿Ya? Eh, y ahí es complicado porque si uno se va por esta madriguera de conejos, ¿cierto? Termina. Porque una cosa es darle o no crédito a la autoridad en curso respecto de su desempeño específico y de las cosas de las cuales ellos puedan o no ser responsables.
Y otra cosa distinta es desmerecer la importancia que tenga y que tengan estas autoridades para tomar las medidas que son necesarias para superar, por ejemplo, una pandemia u otro tipo de problemas más complejos. Hay como encuentro un saborcillo como medio anarquista en el sentido destructivo, ¿o no? Socavaba todos los esfuerzos colectivos por superar justamente la pandemia, po. Eso es lo que hace. Y Por eso, ejemplo, por su parte, disculpa, pasa a ser ahora de forma indirecta, entonces, eh, abunda sobre esta amenaza sobre la vida finalmente de las víctimas de la pandemia. Y si además ahora nos vamos a los otros temas que ellos tocan, de temas de agua, temas de pensiones o lo que tú quieras, que claro, no es tan directo e inmediato como que te contagias un virus, te asfixias y te mueres, eh, pero finalmente termina perjudicando e incluso eventualmente también matando gente a propósito de circunstancias de, bueno, si lo que a pensión se refiere, entonces a través de pobreza y lo que al tema de agua, también en temas de satisfacer las necesidades básicas de consumo e higiene. mira, yo estuve viendo, ellos hacen unos streaming, ¿ah? Y hay unos entrevistadores y unos entrevistados. Y, y en un punto, digamos, uno de los entrevistadores dijo, mira, yo no uso mascarilla, he salido a todas partes, no me he infectado, yo incluso fui a ver a mis abuelos. O sea, o sea, te muestro una de esas, ¿cachai? Entonces, mira, tarde o temprano, la realidad les va a tocar la puerta en la forma de una hospitalización, porque no te puedes salir con la tuya tanto tiempo, no, o sea, no puedes tirar los dados tantas veces que te salga el número, digamos, que necesitas. Eh, y yo lo que me sosiega un poco es pensar que como ellos se dedican a transmitir, digamos, y son activos en redes sociales, incluso suben sus videos a una plataforma que no es YouTube, que curiosamente, claro, si la subieras a YouTube, sus videos, digamos, estarían rápidamente bajados, porque hay unas directivas, parece en YouTube, que no dejan difundir cosas peligrosas, digamos, pero tarde o temprano estos gallos se van a estrellar con la muralla de la realidad, lamentablemente, porque, porque no creer en la pandemia, en circunstancias de que hay una pandemia, va a tener una consecuencia, digamos. Bueno, y la otra consecuencia, como el siguiente tema que tenemos para conversar, es que mientras no consigamos superar esta pandemia, siguen siendo necesarias las medidas que pudieran quizás aplicarse de mejor o peor forma, ¿eh? Pero que de una u otra forma terminan redundando en cuarentenas y suspensión de clases, ¿cierto? Porque parte de la... Que todo esto, a propósito, también tocamos ese tema de esta, no lo voy a llamar polémica en realidad, estas declaraciones que hacía Axel Kaiser respecto de la inefectividad de las cuarentenas, que en realidad estaba citando un estudio que hablaba de los toques de queda, no de las cuarentenas. Las cuarentenas aquí han mostrado que aquí en todos lados, digamos, si se hacen, sirven, pues, salvo que la cuestión fuera un virus marciano. Si tú bajas la movilidad y dejas que la gente, hace que la gente cese de juntarse en lugares en que se contagie, eso lo que va a provocar es que la gente se deja de contagiar, pues, y la prevalencia del bicho baja. Hay una causalidad detrás de ella, no es mero antojo. El tema es que son costosas, son tremendamente lesivas, tanto para la salud psicológica como para el sustento económico. Y mientras más se descontrole la pandemia, por iniciativa, bueno, dentro de todos, de grupos como estos, conversamos de que hay más de un 30% de la población chilena que definitivamente no se va a querer vacunar. Entonces, ahí hay que tomar otro tipo de medidas. Y este tipo de grupos son eco de ese tipo de ideología. Y en la medida que la pandemia no baje, siguen siendo necesarias las cuarentenas y el cese de clases en particular, que es como la otra pata de este asunto, eh, porque, bueno, como hemos conversado acá y ya es de público conocimiento, este bicho se propaga principalmente por aire, entonces todo lo que involucre hacinamiento o grandes conglomerados, al aire libre en general es seguro, pero cuando hay grandes tumultos de gente, incluso al aire libre puede ser peligroso, o el hacinamiento, ¿cierto? En lugares cerrados, mal ventilados, con mucha gente. Y eso es básicamente lo que ocurre en todas las salas del país, en las salas de clase, salvo que se tomen medidas explícitas y exprofeso para evitarlo, ¿cierto? En términos de
ya sea ventilación permanente o si el clima no lo permite en términos de filtrado eficiente. Y que lo que hemos ido notando es que, bueno, hace ya mucho rato, es esta insistencia que ha sido bastante majadera y fruto de, o consecuencia, como he dicho, objeto de todo tipo de burla, que esta insistencia majadera desde el punto de vista del Ministerio de Educación de retomar las clases presenciales en circunstancias de que el trabajo que se ha hecho para evitar la propagación por aire ha sido prácticamente nulo y terminan convirtiendo esta vuelta tan importante para los niños de volver a clase en un matadero, ¿ya? Y los casos de los niños se han ido disparando. Entonces, nuevamente nos pasa la cuenta el hecho de lo grave que resulta cuando las políticas públicas se toman sin tener en consideración, y en buena consideración, la evidencia científica. No sé qué opinan al respecto. Y, mira, yo escuché una opinión de una pediatra que hablaba de que no sé si es una opinión generalizada de pediatras, pero me pareció interesante y es que por lo menos ella decía hablar de un grupo, lo escuché en la radio, no me acuerdo el nombre, y era que un pediatra se preocupa del bienestar de un niño, pero ese bienestar, su sistema respiratorio es una dimensión de ese bienestar, no toda la dimensión del bienestar. Y, y el no ir a clases tiene hace una enorme mella en los niños, sobre todo los más chicos, no solo en lo que aprenden, que por último alguien podrá decir es que lo que no se aprende ahora se aprenderá después, sino que en su socialización primaria. Pero más allá de esa opinión, hay un aspecto más que es más grave, ¿ah? Que yo creo que hay que abordarlo de algún modo. La brecha entre los niños más pobres y los niños menos pobres y luego más acomodados y eventualmente los más ricos se va a acrecentar de una manera pero brutal con estas diferencias producto de las cuarentenas. Eh, y, o sea, yo invitaría también a mirar las consecuencias que van más allá de enfermarse o no de COVID, porque yo creo que para hablar de matadero habría que sopesar con cifras, pero, pero lo que sí va a ser, siguiendo con el uso de palabras grandilocuentes, una, 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 una derrota épica para la mayor parte de la población. Es la diferencia que va a haber en, en las oportunidades a las que van a poder acceder los menos pobres y los más pobres, producto que están encerrados y no pueden ir al colegio. No sé qué opinan ustedes. Tiene montones de heridas negativas súper complicadas, po. No tenía a los niños aprendiendo bien, no los está socializando con normalidad, los tiene en sus casas con fricciones aumentadas con el resto de los miembros de la familia. Algunos tienen acceso a esto de las teleclases que no son lo mismo, otros ni siquiera. Eh, los padres y madres, digamos, que tienen que cuidar a estos niños, tienen muchas veces entonces dificultades para poder conciliar esto con el trabajo, y eso implica, digamos, un problema también para el mundo laboral, eh, un tremendo estrés emocional para todo el mundo. Vamos a remate, piensa que hay niños que obtienen su alimentación del colegio, eso es otro asunto que hay que meter en esta ecuación y que no la están recibiendo si es que no van a los colegios. Eh, entonces, la batalla es bien grande. Yo obviamente no puedo pretender tener una solución para este problema tan complejo, pero pienso que quizás el camino va a ir un poco por tratar de vacunar a la mayor parte de la población, incluido a los jóvenes y a los niños, en la medida que hay autorización para dichas vacunas que ya se están estudiando y en algunas partes ya la han aprobado, por lo menos para adolescentes. Creo que en China están vacunando a niños con algunas vacunas, no sé si la misma Sinovac u otras, pero no me parece que en el mundo, en Occidente, por lo menos haya aprobado su uso para menores, para infantes propiamente tales. Pero yo creo que vamos para allá y poner un buen set de incentivos y de restricción de privilegios para los no vacunados, que humildemente pienso que va a ser a la larga la única manera de poder tener una proporción más grande de la población vacunada y buscar la manera de poder retornar a clases lo antes que se pueda. No creo que en invierno, eso no es realista, pero tal vez en primavera, con un buen sistema de ventilación en clases, que yo sé que es difícil de implementar, en invierno prácticamente imposible, con, no sé, medidores de CO2, que no sé qué costo tengan, pero pueden ayudar un poco como para medir que también ventilar hasta no la clase, la sala, quiero decir, y hacer lo posible por tratar de restituirlas
dentro de los límites de una racionalidad, por supuesto. No queremos que se dispare el contagio de este virus que ya está disparado, digamos, y menos entre la juventud, que con la primera ola del COVID, el virus original, siempre se dijo, digamos, que la virus no ocupa a los niños, y sin embargo hemos visto problemas en niños, y tengo la impresión de que las neumonias, por lo que he escuchado en las noticias, nada más, eso sí, en niños han aumentado en los últimos meses, y hay que pensar que es variantes del virus que podrían eventualmente ser más lesivas para los niños. Ahora, hay un asunto que independientemente de que se muera un niño es una tragedia inconmensurable, aunque sea uno, ¿te fijas? Pero por otra parte, la probabilidad de muerte para los niños aparentemente sigue siendo más baja. Pero hay un tema que se habla poco, y es que existe este fenómeno del long COVID. ¿Han escuchado hablar del long COVID? Y es básicamente que uno de cada 3 personas que lo padece, quizás estoy equivocándome en la cifra, los síntomas le quedan varios meses. Y estos síntomas se manifiestan en dificultad para pensar, que se sienten lentos, se sienten cansados, hay gente que no puede volver a trabajar. Cognitivamente están más o menos impedidos, ¿ya? Pero el long COVID también le puede suceder a los niños. Entonces no es ninguna broma que a un niño, aunque le dé COVID y no se muera, no es ninguna broma que un niño, no sé, a los 7 años, esté 6 meses impedido de tener su máxima capacidad cognitiva para poder asistir al aprendizaje. O sea, el mordisco de conocimientos que le hacías a un niño de esa edad, o más chico, no sé, es tremendo. Entonces, claro, lo pongo como contrapunto para que no parezca que yo quiero que vuelva a las clases, digamos. No lo tengo claro, digamos, es muy difícil. Lo que sí creo que hay un punto que hacer, y es que me he fijado que es más fácil opinar que hay que suspender las clases a la gente que no tiene hijos en la casa. Me he fijado que son más proclives a aquello. Sí, muy cortito, porque yo sé que quiere decir algo, pero le llaman también síndrome post-COVID. No sé si el número sea un tercio, Cristian. Se han descrito pero montones de problemas, molestias que pueden ir mucho más allá de la mera infección por el bicho, una vez que ya la infección se superó, y lo más descrito es la fatiga, precisamente. Pero bueno, yo creo que para tener claro cuántas personas hacen ese tipo de síndromes y los síntomas asociados, vamos a necesitar más tiempo. Claro, es que el problema que yo veo es que no es una cuestión antagónica. O sea, es súper importante que los cabros chicos vuelvan a clases. Y, esta es una catástrofe educacional en general y pedagógica en particular. Justamente porque es así de importante, es que hay que tomar las medidas correctas para que ese retorno a clases pueda ocurrir. Y para que eso pueda ocurrir de forma responsable, sabiendo que hay COVID largo, que un tercio de los pacientes quedan con secuelas neurológicas de largo plazo, que está el riesgo del PIMS, ¿cierto? Este síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. Eh, y ojo que una cosa es que los niños mueran menos, pero el gran número que se pasa por alto y sistemáticamente se obvia, porque finalmente como lo más grave, lo más severo es la muerte, tú te guías por los muertos. Pero las hordas de personas secueladas que están quedando por esta cuestión. Se olvidan de la morbilidad que llamamos medicina. La morbilidad, claro, sí, claro, el enfermarte, todo aquello de lo que te enfermas a propósito de coronavirus. Tenemos Claro, una tía que tuvo coronavirus y tengo toda la tincada que está con el COVID largo y con manifestaciones neurológicas que se habla de la pura cuentan. mortalidad nomás. Claro, Claro, que es que ya es como la prueba ácida, o sea, si ya estás con la mortalidad disparada, y aquí qué hablar del resto. O sea, tú te preocupas de bajar la mortalidad porque en realidad es un proxy que te va a ir bajando en realidad todo, ¿cierto? No es, digo, no es que sea un mal indicador, es un buen indicador, ¿sí? El tema es que a ojo de la política pública y toda la secuela que esto queda, la gestión de la pandemia tú la puedes hacer mirando básicamente los muertos, ¿sí? Contagiados y muertos. Pero la carga para el sistema de salud y para la sociedad completa y la lesión social que se produce es claramente muy superior a lo que te indican los muertos. Bueno, entonces como eso es importante, entonces tienes que hacer un retorno seguro. O sea, tienes que necesitas hacer un retorno, pero para que no sea un matadero, y yo quiero insistir con esta palabra que creo que no es grandilocuente, ¿ya? Justamente porque no solamente se mueren, sino que además, bueno, se mueren, no se mueren, pero algunos se mueren, sí,
pero además contagian y mantenemos viva la pandemia. Y si no se te muere el cabro chico, se te muere el papá o la mamá del cabro chico, o el hermano del cabro chico, o los abuelos, o quien sea que se siga contagiando y se siga muriendo. ¿Ya? Entonces, igual mientras se sigan contagiando estemos produciendo circunstancias que sabidamente son focos de infección, eso sí es un matadero. ¿Ya? Y en circunstancias, y aquí en la parte que me quiero colgar un poco de una cosa que dijiste delante, Roberto, esto de que somos generales después de la batalla. Claro, porque está la niebla de la guerra, ¿cierto? El humo de guerra que no nos deja ver lo que está pasando más allá. Pero aquí no es el caso. En este caso, todo el tiempo se ha estado diciendo ya a esta altura, ya no sé, yo sigo a varias gente analista de datos, de epidemiólogos, qué sé yo, se lo han dicho por todos lados, en todos los tonos, y los tipos sistemáticamente han hecho caso omiso, y hasta el punto que ya el ministro de Salud terminó reconociendo en un arrebato comunicacional que le agradecemos, que al final la decisión la toman entre cuatro pelagatos. Él, el ministro, el presidente, mirando ahí los datos en una planilla comuna por comuna, la subsecretaria de salud, otro pelagato más y sería, digamos, ya Oye, pues si por eso lo debe pasar tan mal, pues seguramente cada tanto de estar dando, digamos, comunicados de decisiones que se toman con las que no debe estar de acuerdo. Pero bueno, como sea, pero el responsable en última instancia es el presidente porque es el que manda, claramente. Y de hecho, no solamente claramente, institucionalmente él es el que manda, punto. ¿Ya? Así que él es el responsable. Entonces, en este tiempo yo me pregunto, bueno, ¿qué ha pasado con la ventilación de las aulas? ¿Qué ha pasado con el filtrado de aire de las aulas? ¿Para qué? Para que puedas mandar a los cabros chicos. ¿Por qué? Porque los niños necesitan ir al colegio, porque los padres necesitan mandar a los niños al colegio, porque tienen que educarse. Son el futuro de Chile, no en el sentido cliché, sino que realmente estamos hipotecando el futuro de Chile. Y, y el tipo este sigue insistiendo en que los cabros chicos vuelvan a clase, al mismo tiempo que no, y ya un año y medio, sin hacerse cargo del asunto de la ventilación. Y eso hacía por lo menos un año que se sabe que esta cuestión se propaga por aire. Entonces, ahí donde ya me empieza a hacer, me empieza a cabrear el asuntito, ¿cachai? Que es un asunto resoluble. Es un problema que tú le aplicas y la ingeniería ya está hecha, digamos. Es poner un extractor o comprar un filtro EPA y lo ponía a la medio de la sala, digamos, y calculáis ahí el tamaño según la cantidad de cabros chicos y el tamaño de la sala y se acabó el asunto. Y si no está ahí en invierno, ventilación cruzada nomás, por último, sea un detector de CO2, a lo mejor, Exacto. y eso Oye, ya está, y mascarillas para todos. Oye, exacto, y y eso en se España lo puede, están digamos. haciendo y se hace, ¿cachai? Se hace, es resoluble, ¿cachai? Es un problema resoluble. Pero, sin embargo, tenemos que, esa parte, la parte resoluble del problema, no la hacen, y por otro lado te cacarean que mandé los cabros chicos al colegio, al matadero, y al mismo tiempo seguimos aumentando de forma descontrolada los casos, y volvemos nuevamente a una cuarentena de toda la región metropolitana, con las secuelas económicas de nosotros que ya no da para más, con las secuelas psicológicas para todos los que están encerrados. Y aunque no estén encerrados, toda esta disrupción del estilo de vida igual tiene secuelas. Y sigues teniendo gente que, bueno, que tiene que salir a trabajar, hacer lo que Y que pueda. van a ser menos efectivas, porque no es que las cuarentenas no sean efectivas, no son efectivas, No, así que no se siguen, y la autoridad no tiene capacidad de fiscalizar a todo el mundo, po. claro, pero bueno, entonces llega un punto que lo que está ocurriendo ahora termina siendo ya la fatiga de material, podríamos decir, de la política pública, en circunstancias que es consecuencia de la mala utilización de una serie de instrumentos epidemiológicos, porque no han estado basados en evidencia y se han hecho de forma finalmente irresponsable. Entonces, o sea, una cosa es que estemos en pandemia, pero el nivel de descontrol de la pandemia no es responsabilidad de la pandemia, es responsabilidad nuestra y podemos administrarla. Entonces, eh, ahí donde, ¿qué querés que te diga? O sea, me cabrea, me da rabia Lógico, al menos podéis y me da tomar pena, decisiones, te pues. entiendo, a lo mejor podéis tomar decisiones basadas en la mejor idea, la mejor evidencia disponible, los mejores argumentos, las mejores razones, pucha, por último, si nada te funciona, lo hiciste lo mejor que podías, obvio. Exacto, pero no es el caso. Aquí no se está haciendo lo mejor que se puede y muchas cosas se están haciendo a contrapelo y de hecho en contra de lo que se supone que deberían hacer. Y hay otro factor, ¿eh? Y es que incluso si es que el gobierno tuviera la voluntad de tomar la medida más correcta posible en función de la evidencia disponible, y supongamos esta medida fuera una cuarentena,
el gobierno no tiene piso político para aplicar cuarentenas duras. Si, cuando se decreta, usted no sale más a la calle. Si sale, las penas del infierno. ¿Por qué? Porque lo que usted hizo pone en riesgo la de otra persona. El gobierno no tiene capacidad de ejercer la autoridad. No, yo creo, no creo que es que no hay gente para el argumento es que no hay suficiente gente para fiscalizar. Se podría aplicar un criterio estadístico de ir pillando personas en la calle y preguntándole y si usted tiene permiso o no, puede salir o no, qué está haciendo y aplicarle unas sanciones fuertes. Pero el problema es que la autoridad hoy en día no tiene la capacidad de ser ejercida. Entonces estamos en el peor de los escenarios. Claro, y esa autoridad, no hay que entender, no nos confundamos, y es que perfectamente puede ser el caso de que tú tomes una medida que sea impopular y que te veas necesitado de tener que incluso imponerla por la fuerza, a la mala, ¿ya? Y eso podría ser celebrado como política pública, pero tiene que haber una conciencia general de que lo que estáis haciendo está bien hecho y vale la pena. De ahí viene el verdadero poder, no solamente el tema de tener, porque finalmente el piso político, ¿qué significa? Claro. Tener más políticos que te respaldan. Y pone, ¿por qué te respaldan? Porque, bueno, porque estamos todos claros que estás haciendo lo que todos pensamos que tiene que hacerse en base a la mejor evidencia disponible. Pero todo lo que ha sido el diseño del plan paso a paso, esa cuestión, primero, un invento chileno. Segundo, no está basado en evidencia. Tercero, tenemos evidencia que se hace al tuntún, porque incluso bajo los mismos criterios que ellos han publicado, que primero no los publicaban, que era derechamente al tuntún, completamente al tuntún. Después sacaron y publicaron los supuestos criterios con los cuales estaban haciendo, que al final tuvieron que inventarlos porque se los estaban cobrando y nunca existieron en realidad. Y cuando los sacan, ocurre que, oye, la mitad de las comunas, tanto las que entran como las que salen, no cumplen los criterios que ellos mismos están diciendo que están usando como criterios. O sea, además te dejan en evidencia de que eh, eh, queda demostrado que lo están haciendo al tuntún, efectivamente. ¿Ya? Y claro, en ese contexto, cuando llega la necesidad de poner una cuarentena, se demoraron cuánto, fueron como 9 meses en sacar los proyectos bien sacados para poder apoyar la sostenibilidad de las cuarentenas. Y por temas ideológicos no lo querían sacar. Entonces, claro, efectivamente estamos en el peor de los escenarios posibles, porque por una parte tienen todo el desgaste político, bien merecido, creo yo, a mi juicio, eh, pero que no es gracia, porque no es que sea el presidente el que pierda porque me caiga bien o me caiga mal. O sea, el perder el gobierno en una sociedad compleja, que no somos una simple tribu de 40 personas, ¿cierto? Eh, te puede hacer la Complicado. diferencia entre un cataclismo y la subsistencia decente. Ahora, en este escenario, digamos, del terror, ¿cierto? Igual hay ciertos actores que a los que como sociedad tenemos que apuntar con el dedo. Ya repasamos al gobierno, ¿cierto? Está llamado a hacerlo mejor. ¿Ya? Independientemente de las circunstancias, de la niebla de la guerra, el fog of war, todos somos generales después de la guerra, ok, pero ellos son los que tienen que tomar las mejores decisiones y ojalá fueran basadas en evidencia. Pero también tenemos que pegarle una repasada a sectores de la sociedad que simplemente no entienden. Y yo creo que a ellos, hay, por ejemplo, los adolescentes y sus fiestas, y por adolescentes me refiero a gente de 35, ¿ah? Y sus fiestas, digamos. No es que no entiendan, no les interesa, no quieren ver el asunto porque es demasiado doloroso e incómodo nomás, po. Hay gente que siempre ha sido más, siempre hay gente un poco más impulsiva y más irresponsable en ese sentido y que ve menos las consecuencias porque no se aguanta nomás por la abstinencia, por el autocuidado, las disciplinas, por la austeridad les cuesta demasiado. Eso siempre ha ocurrido, po. Y este desafío es súper grande, porque si tú le decías a alguien, no, usted tiene que irse en cuarentena y se queda en la casa, no sale para nada, además de las presiones económicas legítimas que tienen gran parte de la población, eh, incluso para los que no las tienen, digamos, el mero hecho de abstenerte, digamos, de juntarte con tus amigos, con tu familia, es algo sumamente doloroso y difícil, pues, es súper antihumano, pues somos primates, somos animales sociales. ¿Sabes? Cuando mencioné eso, yo no dejo de acordarme cuando se miran las cifras de contagio de SIDA, ¿sí? De VIH en Chile, y cómo esa cuestión se ha disparado entre los jóvenes y también entre los viejos. ¿Ya? Y no sé, y trato como de homologar el asunto. O sea,
Sí, los mismos que no se ponen mascarilla son los que no se ponen condón, digamos, y no es casualidad que tengamos los números que tengamos. Si tú empezás a cachar, bueno, ¿cuántos cabros no se cuidan? Oye, el porcentaje es altísimo. Bueno, ¿y cuánta gente anda haciéndole ceras por el coronavirus? Oye, es que también son hartos, son más o menos los mismos. Hay un tema de cultura, de mala educación, de falta de cultura de autocuidado y de hacerse cargo en serio de las consecuencias de los propios actos. Finalmente, un tema de irresponsabilidad y de cultura cívica también, que nos pasa la cuenta. ¿Ya? Y no es lo mismo tener pandemia con una sociedad educada en términos de autocuidado y conciencia cívica que en un país que no. Tienes que tener, bueno, está todo esto, la omnipotencia adolescente que le llaman también, autoconvencerte en el fondo que a ti no te va a pasar nada, como esta influencer que estábamos hablando el otro día. Porque, qué sé yo, eres joven y saludable y simplemente no querés pensar en el asunto. Es solo que en este asunto yo, esto lo he escuchado de montones de personas que no son adolescentes, como el de Cristian también. Em, Se mezclan ahí esos factores. ¿Ah? Yo creo que la educación y el autocuidado es clave, pero no creo que baste en este caso. ¿Ah? Ahí, si hablamos una vez más top-down, de las responsabilidades como del gobierno, ciertas campañas de educación ciertamente que funcionan mejor que otras. Y eso también yo lo he echado de menos. Los norteamericanos saben muy bien qué hacer en caso de un huracán. Los chilenos sabemos muy bien qué hacer en caso de un terremoto o un tsunami, pero no tenemos ni la más pinche idea de lo que hacer en una pandemia. Sí, yo creo que hay un factor grande ahí. Pero son estresores distintos además. Po. Un huracán y un terremoto son una cuestión de un día nomás. Po. Esta otra cosa es un estrés sostenido en el tiempo. Es distinto una carrera de 100 metros planos que una maratón. Pero ambas requieren saberes particulares, que en este caso no estaban, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionaba Luis, la cultura cívica, Sí, fundamental. y te requieren también un aguante económico y emocional. ¿Mm? Sí, ok, no sé cuánto. Sí, ciertamente una pandemia no es algo que estemos enfrentando a cada rato, pero nuevamente, esto no es ser general después de la guerra. Tampoco es tan cierto que no supiéramos nada, ¿ya? O que no tuviéramos ciertos elementos. Pandemias han habido, brotes de pandémicos los han contenido, era un tema que más o menos se sabía. Y las características especiales y específicas del bicho, bueno, eso demora un tiempo en saberlo, pero al cabo de 6 meses ya el bicho está bastante, al menos en lo que a la transmisión se refiere, ya está clarito cómo se transmitía el asunto. Y, y las autoridades hay siempre que haya el Fernando Polsen menciona ese libro, bueno, nunca me acuerdo, habla sobre la locura, una autora, una gringa, mujer que habla sobre la locura, y dice, cuando uno dice que el gobernante está loco, ¿ya? Y justamente habla de este asunto de que de ser general después de la guerra, ¿cierto? Porque no es lo mismo cuando no tenías el conocimiento, cuando ya después te diste cuenta que, bueno, tú tomaste la mejor decisión que tenías a mano, pero eh, eh, lamentablemente estás equivocado porque después supimos que en realidad era de otra forma. Pero aquí ocurre lo que esta tipa describe como locura, que es que hay conocimiento, que tenemos por lo menos suficiente conocimiento como para tomar buenas decisiones. Nunca se debería saber todo, pero ya es sabido. Se sabe hace tiempo. Los expertos se lo han hecho saber a los gobernantes en reiterada ocasión y por todos los canales. Y los tipos sistemáticamente lo desoyen y obran en contrario. O sea, no solamente obran en distinto, sino que incluso hasta derechamente obran en contrario. ¿Ya? Y ahí es donde ya pasamos, ya no era tesis de, pucha, este era un escenario complicado, una pandemia, no todos tenemos la experiencia directa de cómo se trabaja, qué sé yo, a el escenario ya derechamente era negligencia culposa, diría yo. Sí, sí, claro. Y sin embargo, es lo que tenemos. No digo que sea un consuelo, todo lo contrario, es terrible. Pero dadas las circunstancias, como sociedad también tenemos que, ante la evidencia que tú planteas de que nuestros gobernantes están pasando a la negligencia culposa, como sociedad deberíamos ser capaces de entender, no tenemos un papá Estado que nos ayude. Tenemos que ser capaces de madurar. Y la sociedad tampoco está poniendo de su parte. O sea, no está actuando maduramente. O sea, cuando gente de 35 años no se las aguanta y no puede dejar de carretear. Yo lo entiendo en un niño de 16, digamos, en una persona de 19, pero en tus 30, digamos,
es un, di- Atendamos a eso también, digamos. es un dilema del prisionero. Y el ser humano nunca ha sido muy bueno para ganar en este juego el dilema del prisionero colectivamente. Lo más conveniente para todos es que todos nos guardemos. Pero lo más conveniente para mí es que todos se guarden y yo no. Mala ecuación, po. Mala ecuación esta. Pero, Elegante y terrorífico. sí, estoy de acuerdo contigo. Obviamente pucha, que sería bueno tener una población mucho más consciente y con mucho más aguante. Difícil asunto. Yo justamente creo que eso es difícil. Le pongo fichas a la vacunación y ahí pienso que el tema de los incentivos no se ha hecho correctamente. En fin, bueno, yo creo que estamos empezando a darnos vuelta y se nos está pasando el tiempo. No sé qué dicen ustedes, Estamos de chiquillos, acuerdo, pero sí. Sí, ya estamos, llegamos al final. De hecho, era el último tema que teníamos para conversar. Así que, ¿qué más decir, pues, muchachos? Esperemos que esta cosa. No sé, ya no espero nada en realidad. Bueno, y parte del problema es ese. Parte del problema es que como se pierde la solución sistémica y se pierde la solución social, se llega a un estado en que realmente te tienes que salvar solo. O sea, tú encárgate tú de cuidarte y ve lo que puedes hacer por los tuyos y esperar hasta que el volcán termine la erupción. No, es realmente triste. mm, Y, bueno, muchachos, Roberto, Cristian, muchas gracias por vuestra compañía. gracias a ti, Luis, y nos vemos en un próximo episodio de los escépticos del más acá, ¿no? Gracias, Me despido Luis. también. Gracias, Roberto. Saludos a Chao, todos. chiquillos. Cuídense. Chao, chao. Así que bueno, como siempre les dejamos invitados a suscribirse a nuestro canal, darle me gusta, que también nos viene en todas nuestras redes sociales, @escépticos en Facebook, @a_escéptica en Twitter, @ah_cl en Instagram. Así que muchas gracias por su tiempo y paciencia y nos vemos en una próxima oportunidad.